Vamos a escuchar, muy queridos hermanos, el relato del Santo Evangelio de hoy, 23 de diciembre. El relato es el que nos presenta San Lucas. Quiero invitarlos para que dejen en los comentarios sus intenciones y pueda pedir por ellas en la Santa Misa. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por fin le llegó el día a Santa Isabel de dar a luz el hijo prometido por el ángel Gabriel a su esposo Zacarías en el templo de Jerusalén. La gente, en cuanto tuvo noticia de este acontecimiento, se regocijó porque reconocieron que el Señor había tenido una gran misericordia con ella y con su esposo, el sacerdote judío Zacarías. Y es que además de haber sido estéril, como bien sabemos, Isabel era una mujer ya anciana. Por eso el nacimiento de Juan fue verdaderamente extraordinario. Cumplidos los 8 días, como era costumbre entre los judíos, llevaron a Juan al templo para que fuera circuncidado a los 8 días, es decir, casi recién nacido. Y como también acostumbraban, era el momento de imponerle el nombre. Y todos pensaron: bueno, es hijo de Zacarías, Zacarías debe ser su nombre. Pero ella, Santa Isabel, se opuso. Cuando ellos le dijeron que le iban a poner Zacarías, ella les dijo: no, porque su nombre es Juan. ¿Cómo Juan? Se le preguntaban: pues si nadie de tus parientes se llama Juan, ¿por qué le quieres poner Juan? Y entonces, haciéndole señas a Zacarías, le preguntaban cómo quería que se llamara el niño. Este detalle, hermanos, de que le hacían señas, quiere decir que no solamente había quedado mudo, sino sordo también, por haber dudado en el santuario de las palabras del arcángel San Gabriel, que iba a ser padre de un niño. Zacarías habría quedado entonces sordomudo. Eso es lo que sugiere la expresión: por señas le preguntaban, porque si hubiera oído, hubiera bastado con que se lo preguntaran verbalmente. Él pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Es decir, el mismo nombre que el arcángel Gabriel le había dicho que habría de ponerle: le vas a poner Juan. Y ese nombre, queridos hermanos, no es casualidad, porque en hebreo Juan significa o quiere decir: el Señor actúa con misericordia. Como bien dijeron sus vecinos y parientes,
que a Isabel y a Zacarías el Señor les había manifestado una gran misericordia al darles un hijo. Pero todavía más, en su predicación San Juan insistía en el arrepentimiento y la conversión. Una insistencia, hermanos, constante, bonita, convincente, porque es la manera de alcanzar misericordia de Dios. A todos nos encanta que Dios sea benévolo y misericordioso con nosotros. El camino ya lo indicó Juan: arrepentimiento y conversión, señales de esa conversión. Qué hermoso nombre el de Juan, venido desde el cielo. Entonces, en ese día de la circuncisión, ellos estaban cumpliendo con un mandamiento de Dios, porque la circuncisión no es una simple costumbre judía, sino un mandamiento dado por Dios al mismo Abraham. Lo podemos constatar en el capítulo 17, versos 10 y 11 del libro del Génesis, y también en el libro del Levítico, capítulo 12, verso 3. La circuncisión aparece como una señal inequívoca y necesaria del pacto establecido por Dios con Abraham. Entonces, no bastaba ser descendiente de Abraham para gozar plenamente de la promesa hecha por Dios a este gran patriarca y a su descendencia, sino que además de ser descendiente de Abraham, había que circuncidarse. La circuncisión, por eso, hermanos, otorgaba derechos y también obligaciones. Nosotros lo podemos entender porque en la nueva alianza en la cual nosotros estamos, la alianza establecida con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo entre Dios y nosotros, el bautismo que nos convierte en hijos de Dios nos da derechos, también nos da obligaciones. Son señales, hermanos, venidas del cielo, mediante las cuales se establece esta relación hermosa entre Dios y nosotros. Por eso, así como los judíos se sentían verdaderamente felices, privilegiados de formar parte del pueblo de Dios por su descendencia según la carne de Abraham y la circuncisión a los 8 días de haber nacido, lo cual por supuesto solamente era para los hombres, nosotros también debemos sentir alegría, orgullo sano, felicidad por ser del nuevo pueblo de Dios desde el día de nuestro bautismo, que nos ha conferido la altísima dignidad de ser hijos de Dios, miembros del pueblo elegido por el Señor. Igual en el Antiguo Testamento, parte de los derechos era gozar de las bendiciones establecidas en la alianza, era formar parte de la asamblea del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, tener derecho a escuchar la palabra de Dios en las sinagogas o en el templo de Jerusalén, incluso también explicar la palabra de Dios como nosotros. Igualito, desde el día de nuestro bautismo quedamos constituidos como profetas para anunciar la palabra de Dios, como reyes ejerciendo la realeza en el servicio y como sacerdotes intercediendo unos por otros. Por eso decimos que el bautismo concede a todos el sacerdocio común de los fieles. Todos se quedaron extrañados cuando Zacarías escribió: Juan es un hombre. Fue en ese momento cuando se le soltó la lengua, y debemos entender que también se le abrió el oído o los oídos para poder hablar y también para poder escuchar. Entonces un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, porque Zacarías llevaba todo el embarazo de su mujer como sordomudo, 9 meses sin oír y sin hablar. Imagínense, hermanos, eso.
Pero apenas sucedió la circuncisión, entonces se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Lo que le dijo el ángel: vas a quedar mudo hasta que se cumpla todo lo que yo te acabo de decir. Se cumple lo que Dios manda decir por boca de su santo ángel. Lo primero que empezó a hacer, como dice San Lucas, fue bendecir a Dios. No dijo otra cosa, no saludó a los ahí presentes, no habló del niño, no habló a su mujer, no habló a alguien en particular. Lo que empezó a hacer, hermanos, es, movido por el Espíritu Santo, a alabar y a bendecir a Dios. Por eso podríamos decir que para nosotros también es una lección que podríamos aprender para que al inicio de un nuevo día, cuando suceda algo importante en la vida, y aunque sea algo ordinario, lo primero que debemos hacer, movidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Maestro de la oración, pues es alabar y bendecir al Señor. Qué bonito será, o sería, que cada día de nuestra vida lo primero que le digamos es: bendito seas por siempre, Señor, y decir muchas otras cosas que el Espíritu habrá de inspirarnos. Hubo un sentimiento de temor entre los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba esto que había pasado, algo verdaderamente extraordinario: una anciana que da a luz. Un sacerdote, padre del niño, que queda mudo durante todo el tiempo del embarazo de su mujer, mudo y sordo. Y cuantos se enteraban de estas cosas se preguntaban impresionados: ¿qué irá a ser de este niño? Porque notaban que realmente la mano de Dios estaba con él. Bueno, pues San Lucas a continuación habrá de hablar sobre cuál iba a ser el papel tan importante, tan trascendente de este hijo de Santa Isabel y de Zacarías. Es de suponerse, queridos hermanos, que la Santísima Virgen María estuvo con Santa Isabel en el día del nacimiento de San Juan, y que incluso hasta el día de la circuncisión de Juan, porque el mismo San Lucas nos indica unos versículos antes que el ángel Gabriel le indicó a la Virgen María: tú vas a ser la madre de Jesús. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ya lleva 6 meses de embarazo. Luego la Virgen María se va a buscar a su prima Santa Isabel a un pueblito llamado Ain Karim, cerca de Jerusalén. Y luego añade San Lucas: y estuvo con ella unos 3 meses. O sea, ya tenía 6 meses de embarazo Santa Isabel y la Virgen se quedó 3 meses, es decir, pues hasta el nacimiento y la circuncisión. Qué bonito y qué hermoso que la Virgen María haya participado, acompañado a su prima tan querida, también llena del Espíritu Santo, en algo tan fundamental para una mujer, para un matrimonio, para una pareja: el nacimiento de su primer hijo, en este caso el primero y el único. Y el día de la circuncisión, día en que quedó formando parte del pueblo de Dios por este rito mandado por Dios mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Bendecido día, hermanos.